El tren procedente de Madrid llegó a mediodía, atravesando la quietud de las colinas costeras como un susurro que no correspondía. Isabel Muñoz subió al andén de Altea con una sola maleta y un corazón que pesaba más que todas sus pertenencias juntas. El aire olía a sal y a cítricos, tan familiar que escocía. Hacía 23 años que no volvía. El andén estaba casi desierto. Solo un adolescente con auriculares, un anciano con un perro pequeño y un florista que montaba un puesto al borde de la carretera. Isabel pasó junto a ellos sin mirarles a los ojos. Sentía que se fijaban en ella. No sabía si se acordaban de ella o si solo percibían que era alguien que ya no les pertenecía. Un taxi destartalado esperaba en la esquina. La colina sagrada, le dijo al conductor, que enarcó las cejas. No dijo nada, solo asintió y arrancó el motor. Quizá lo sabía, quizá todo el mundo lo sabía. El pueblo no había cambiado mucho. Altea seguía pareciendo una postal que alguien se hubiera olvidado de enviar por correo. Calles estrechas y empedradas, casas encaladas que trepaban por la ladera, las cúpulas de la iglesia revestidas de azulejos azul cobalto. Pero donde Isabel recordaba la calidez, ahora sentía bordes fríos, recuerdos que retrocedían en el tiempo como cristal bajo los pies. Pasaron por delante de la antigua finca Montenegro, abandonada hacía tiempo y ahora cubierta de hiedra, con sus puertas oxidadas y colgando torcidas. El conductor la miró y luego la miró a ella por el retrovisor. Ella apartó la mirada. Cuando llegaron a casa de su madre, su casa ahora, era casi la una. La puerta crujió como un suspiro cuando la empujó para abrirla. El jardín estaba cubierto de maleza, pero los naranjos seguían en pie, centinelas silenciosos sobre las piedras agrietadas del patio. Uno de ellos ya estaba cargado de frutos, aunque era pronto para la cosecha. Dentro, el polvo se había apoderado de todas las superficies. Isabel dejó la maleta en el pasillo y caminó de habitación en habitación, pulsando los interruptores de la luz por costumbre. En la cocina aún colgaba de la pared el delantal de su madre. Junto al fregadero había una taza desconchada con flores azules. El tiempo no se había detenido aquí, simplemente se había congelado a medio respirar. Encontró el sobre del abogado en la mesa del comedor, exactamente donde el notario había dicho que estaría. El sello oficial la miraba como un juez. Se sentó despacio y lo abrió. El primer testamento fue sencillo. Dolores Muñoz legó íntegramente la casa y el naranjal, conocido como la Colina Sagrada, a su hija Isabel. Pero había un segundo documento, fechado solo 3 meses antes de su muerte. Las manos de Isabel temblaron al desplegarlo. Apéndice al testamento. En caso de mi fallecimiento, también lego el 50% del terreno conocido como la Colina Sagrada a un tal Sergio Montenegro, nacido en 1970, actualmente residente en Valencia. La firma era inconfundible, la elegante letra cursiva de Dolores, algo más temblorosa de lo que Isabel recordaba, pero aún así suya. Dejó caer el papel sobre la mesa como si le hubiera quemado. Montenegro. El nombre fue como un mazazo. Una familia que una vez estuvo tan entrelazada con la suya que era imposible hablar de una sin la otra. Hasta que dejaron de estarlo. Hasta que el silencio se convirtió en el idioma que todos hablaban. Se levantó rápidamente. Necesitaba aire. El huerto resplandecía bajo el sol de principios de abril, con hileras de árboles que se extendían hacia las colinas. En algún lugar de aquel suelo había secretos, viejos secretos, enterrados tan profundamente que se había pasado media vida fingiendo que no existían. Pero aquí estaban de nuevo. El pasado no llamó a la puerta. Se dejó entrar. A la mañana siguiente del entierro, Lucía se despertó en la habitación de su infancia, con una luz fría y gris, como si el mundo aún no hubiera asimilado la muerte de su madre. La habitación estaba en silencio, como siempre había estado durante los últimos años de su madre, sin risas, sin pasos apresurados por el pasillo. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí, como si la ausencia de su madre lo hubiera congelado todo. La casa parecía una cáscara hueca, y Lucía no podía evitar la sensación de que estaba conteniendo el aliento. Se levantó y se acercó a la ventana. Debajo de ella se extendía la familiar vista del viñedo, las vides aún cargadas de frutos de la última cosecha.
pero ahora todo parecía más opresivo. La tierra que una vez había sentido como su hogar, ahora parecía una prisión. La muerte de su madre había dejado a Lucía con más preguntas que respuestas. El viñedo, la casa, el legado, todo parecía enredado en una telaraña que aún no podía desenredar. Los años de ausencia, los años pasados intentando escapar de la sombra de este lugar, parecían ahora un error. Tenía que enfrentarse a todo. La herencia, los secretos, la traición. Su peso era asfixiante. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Lucía? ¿Estás despierta?» Era Marisol, el ama de llaves que había trabajado con su familia durante años. Lucía se volvió, y la mujer mayor estaba en la puerta con una bandeja de café. «Pasa», dijo Lucía, y Marisol entró con la bebida caliente. «¿Cómo lo llevas, niña?», preguntó Marisol, dejando la bandeja sobre la mesa. Tenía los ojos llenos de preocupación y la voz suave pero firme. Lucía sonrió débilmente, cogiendo el café de la bandeja. «Estoy bien, Marisol, solo intentando darle sentido a todo». Marisol asintió, pero Lucía pudo ver la tristeza en sus ojos. «Tu madre era una fuerza, tú lo sabes, pero también sabes que este viñedo lo era todo para ella. Ahora está en tus manos. Siempre lo estuvo». Lucía dejó que las palabras se asentaran. Su madre siempre había sido la que había mantenido unida a la familia, la que había mantenido el viñedo en funcionamiento, la que lo había protegido. Y ahora Lucía era la que tendría que continuar ese legado, tanto si estaba preparada como si no. Pero, ¿cómo iba a hacerlo cuando todo estaba tan roto? Con tantas preguntas sin respuesta. Ese mismo día, Lucía fue convocada al estudio para escuchar la lectura del testamento de su madre. La casa estaba llena de su familia extensa, amigos de la finca y algunos trabajadores que habían estado cerca de su madre. El ambiente era tenso, el aire estaba cargado de expectativas tácitas. Lucía entró en el despacho con pasos lentos y la mente acelerada. No sabía qué esperar. El abogado ya la estaba esperando, sentado detrás del gran escritorio de madera que su madre había utilizado para administrar la finca. Era un hombre mayor que llevaba años trabajando con la familia. Cuando levantó la vista, Lucía pudo ver la máscara profesional en su rostro, pero había algo más allí, un atisbo de simpatía tal vez. «Gracias por venir, Lucía», le dijo mientras ella tomaba asiento frente a él. «Sé que es difícil, pero debemos proceder a la lectura del testamento de tu madre». Lucía asintió, tratando de calmar los nervios. No tenía ni idea de lo que su madre había dejado atrás. ¿Sería todo? ¿O todo habría desaparecido, enredado en deudas y problemas legales? El abogado abrió el documento que tenía delante y empezó a leer en voz alta. «Yo, Teresa Ferrer, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente mis últimos deseos en cuanto a la distribución de mi herencia». Lucía escuchó atentamente, con el corazón palpitante. El abogado continuó detallando los bienes de su madre, algunos de los cuales ella ni siquiera conocía. Pero Lucía no respiró hasta que mencionó el viñedo. «El viñedo, Viñedo Ferrer, se dividirá a partes iguales entre mi hija, Lucía Ferrer, y mi sobrino, Javier Ferrer. Sin embargo, se ha añadido una estipulación. En el caso de que una de las partes no pueda o se niegue a gestionar el viñedo, la otra tomará el control total, con la condición de que se mantenga como viñedo de trabajo y no se venda ni se divida». Lucía sintió un escalofrío. Era el momento que había estado esperando, pero las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. El viñedo no era solo un legado, era un campo de batalla. El abogado la miró, con expresión ilegible. «Tu madre creía en ti, Lucía, pero también creía en la familia. Esta era su forma de asegurarse de que el viñedo quedara en la familia, de que el legado continuara. Pero la decisión final os corresponde a ti y a Javier». Lucía sintió una mezcla de emociones, rabia, confusión y miedo. Su madre le había confiado todo, pero ahora tenía las manos atadas por la decisión final de su madre. Javier, su primo, la única persona en la que nunca había confiado de verdad, la que siempre había estado más interesada en el beneficio que en la familia. Sabía que nunca respetaría su visión del viñedo. Querría venderlo, sacar dinero. No le importaba el legado, solo el dinero.
Ya veo, dijo Lucía en voz baja con la voz tensa. Gracias. El abogado cerró el documento y lo deslizó por la mesa. Ambos deben decidir pronto cómo proceder. Hay muchos asuntos que resolver, y esta herencia no puede permanecer en el limbo mucho tiempo. Lucía se puso en pie, con la mente arremolinada por todas las implicaciones. Ahora el viñedo era suyo, pero también lo era la batalla. Y la lucha por el control de Viñedo Ferrer no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de Lucía en finas líneas doradas, atrapando motas de polvo como diminutos fantasmas que danzan en el silencio. El viñedo se levantó temprano, mucho antes de que ella pudiera convencerse de hacer lo mismo. Desde su ventana, observó a los trabajadores comenzar sus tareas rutinarias, los hombros encorvados bajo los sombreros, las cestas colgando de manos callosas. Viñedo Ferrer era una máquina que no paraba de moverse. Cuando llegó abajo, el olor a levadura y café se había apoderado de la cocina. Marisol, el ama de llaves que prácticamente la había criado, apenas levantó la vista mientras le pasaba una taza a Lucía. «Has adelgazado», dijo Marisol rotundamente. Lucía parpadeó. «Buenos días a ti también». La expresión de Marisol se suaviza ligeramente. «Eres demasiado delgada. Piensas demasiado. Bebe». Lucía sonrió detrás de su café. Algunas cosas no habían cambiado en absoluto. Después de desayunar, se adentró en las hileras de viñedos con un cuaderno en la mano. Javier no aparecía por ninguna parte, pero los trabajadores, aunque educados, mantenían las distancias. No podía culparlos. Hacía tiempo que el apellido Ferrer había dejado de inspirar lealtad. Inspiraba desconfianza, miedo, deuda. Al doblar una esquina más allá del barril principal, casi choca con un hombre que llevaba un cubo metálico con herramientas. Se le cayeron unas tijeras de podar y ella se agachó para recogerlas. «Lo siento», dijeron al unísono. Lucía levantó la vista. Mark. Tenía la camisa empapada por el calor, las mangas remangadas como de costumbre y la piel curtida por el trabajo. Le quitó las tijeras con cuidado. «Realmente te gusta sorprender a la gente, ¿eh? Tú eres el que bloquea la fila», dijo, burlándose. Sonrió. «Buen punto». Por un momento, permanecieron allí, con la luz del sol jugando sobre las altas enredaderas y las cigarras zumbando en el aire. Era como un remanso de calma en un mundo que giraba demasiado rápido. «Recuerdo esta fila», dijo de repente. «Aquí es donde solía esconderme cuando me saltaba las clases. Detrás del tercer poste. Tallaste tus iniciales en él». Lucía se rió. «¿Te acuerdas de eso? Lloraste cuando pensaste que tu madre lo vería». Lo hizo. Solo sonrió y dijo, «Bueno, al menos has reclamado la tierra». La sonrisa de Mark vaciló un poco. «Tu madre era diferente», Lucía asintió. «Así se dice». Caminaron juntos durante un rato, pisando líneas de riego y cestos esparcidos. Mark señaló un racimo de viñas afectadas por el mildiú. Mala señal para la vendimia. Y Lucía garabateó instintivamente notas en los márgenes de su cuaderno. «¿Vas en serio con esto?», dijo Mark, observándola. «No he vuelto solo para calentar asiento en una reunión del consejo». «¿Y Javier?» «Quiere vender. Quemarlo, si pudiera». Mark vaciló. «Va a ser una guerra». La mirada de Lucía se encontró con la suya. «Entonces, necesito aliados». Sus miradas se cruzaron. Algo cambió entre ellos, no dicho, pero conocido. Recordó al chico que una vez compartió su almuerzo con ella cuando su madre se olvidó, que una vez la sacó de una zanja inundada tras una tormenta. El viñedo había crecido alrededor de ambos, y ahora tal vez estaban creciendo en él. De repente se oye un grito a lo lejos. Uno de los trabajadores llama a Mark. Suspiró de mala gana. «El deber me llama». Lucía lo vio alejarse corriendo, con las botas levantando tierra, y no pudo evitar la pequeña sonrisa que se le dibujó en la comisura de los labios. No todo en Viñedo Ferrer merecía ser salvado, pero algunas cosas sí. La puerta del antiguo despacho de Teresa Ferrer gimió al abrirse como una herida que se reabre. Hacía más de una década que Lucía no pisaba esta habitación. Aún olía como su madre, a perfume de cítricos y a papel viejo. El polvo cubría el pesado escritorio de madera,
y una de las ventanas con postigos se había abierto lo suficiente como para dejar entrar una pizca de luz del atardecer. Las motas flotaban como cenizas en el aire quieto. Pasó los dedos por el escritorio. La superficie estaba arañada, desgastada en lugares familiares. Su madre solía garabatear en el dorso de las etiquetas de vino mientras hablaba a toda velocidad por teléfono, balanceando un cigarrillo en la otra mano. Siempre había estado en movimiento, furiosa, llena de luz, imposible de precisar. Lucía se acercó a la estantería y echó un vistazo a las hileras de cuadernos de vino, libretas y libros de contabilidad. La mayoría eran registros estándar del viñedo, pero una carpeta, envuelta en lino azul, estaba fuera de lugar. Dentro había papeles sueltos, algunos mecanografiados, otros escritos a mano. Hojeó los primeros. Notas sobre las proporciones de las mezclas, pedidos de suministros, evaluaciones de empleados. Nada fuera de lo común hasta que una página le llamó la atención. Era un recibo, por 750 litros de tempranillo, fechados 2 semanas antes de la muerte de su madre, enviados a un lugar que Lucía no reconocía. No estaba registrado en el proveedor principal, sin factura al otro lado. Frunciendo el ceño, dobla el papel y se lo mete en el bolsillo. Dirigió su atención al armario detrás del escritorio. Cerrado, por supuesto. Echó un vistazo a la habitación y vio una llave deslustrada colgando de un clavo oxidado detrás de una foto enmarcada de su madre y don Emilio. Sus dedos vacilaron sobre el marco. La foto era falsa. La sonrisa de su madre demasiado amplia. El agarre de Emilio en su hombro demasiado firme. Aún así, era la única que quedaba. La llave encaja. El armario se abrió con un chirrido y dejó a la vista más carpetas, una vieja caja de puros y al fondo una botella de vino sin etiquetar. El cristal era más oscuro de lo normal, negro verdoso a la luz mortecina. Escrito a mano con tiza en el fondo, TFRSV01. Sus iniciales. Lucía le dio la vuelta a la botella, sin etiqueta, ni fecha del tapón. Nada en los registros hacía referencia a una mezcla de reserva privada. Sacó la caja de puros, que se llenó de papeles. Dentro, una pila de Polaroids descoloridas, cartas dobladas atadas con una cinta y una tarjeta de visita. Ramón Teixidó, Aurea Capital Investments, Barcelona, Madrid, Ginebra. Se le apretó el estómago. No se trataba de un proveedor. Era una empresa financiera muy poderosa. Había oído hablar de Teixidó en susurros en sus años de universidad. Un magnate catalán que había ganado millones en el sector inmobiliario tras la recesión y luego desapareció en el capital riesgo. Sin entrevistas, sin prensa. Solo tratos, sombras y firmas. ¿Por qué lo había guardado su madre? Lucía volvió a meter la caja en el cajón y cerró el armario con llave. Cuando se dio la vuelta para marcharse, vio su reflejo en el cristal del marco de la foto. Ya no es una niña, no un fugitivo. Bajó a la bodega antes de cenar, llevando consigo la botella. El aire era fresco, con aroma a roble y tierra. Filas de barriles se erguían como centinelas silenciosos. Sus dedos recorrieron las barricas mientras caminaba, con la vela en la mano parpadeando. En el fondo, donde la bodega se adentraba ligeramente en la piedra más antigua, encontró la pared de archivos de la familia, añadas que se remontan a varias generaciones. Cada botella etiquetada, catalogada, sellada en el tiempo, excepto que una sección tenía lagunas, ranuras vacías. Faltan botellas. ¿Y las etiquetas de esos lugares? Reserva TF, igual que la que tenía en la mano. Se quedó mirando el estante que faltaba. Su madre no solo había experimentado con una mezcla personal, había hecho algo más, algo real, y alguien había intentado borrarlo. Un ruido detrás de ella. Lucía se volvió bruscamente, con la vela encendida. Tranquilo, dijo Mark entrando en escena. No quería asustarte. Sus latidos se estabilizaron. Tienes talento para eso. Sonrió débilmente y se apoyó en la puerta. Marisol me dijo que estabas aquí abajo. Pensé que podrías necesitar ayuda. Lucía levantó la botella. ¿Has visto alguna vez una de estas? Mark frunció el ceño. Cogió la botella con cuidado. Una vez, hace años. Tu madre le dio una a un inversor. Me dijo que nunca lo mencionara. ¿Inversor? No dijo quién.
Lucía volvió a coger la botella y miró las iniciales garabateadas en tiza. Creo que era Teixidó. La cara de Mark se ensombreció. ¿Teixidó? ¿El catalán? ¿Le conoces? Sé de él. Poderoso. Peligroso. Si estuvo involucrado en este viñedo, no fue por caridad. Lucía sintió que el sótano se cerraba, que la luz de las velas parpadeaba contra la piedra vieja y los miedos más nuevos. Mi madre estaba planeando algo, susurró. Creo que se iba. La mirada de Mark se suavizó. Lucía, lo que sea que estés desenterrando, ten cuidado. Ella asintió lentamente, con los ojos fijos en la botella. Los fantasmas del sótano no habían terminado de hablar, y ella tampoco. El incendio comenzó poco antes de medianoche. Lucía estaba despierta, con la botella de TF Reserve aún sin abrir sobre la mesilla de noche, cuando el estridente gemido de la alarma rompió la tranquilidad. Al principio pensó que era parte de un sueño, hasta que sintió el hedor del humo. Se levantó de la cama en segundos. Desde su ventana, vio el resplandor anaranjado que se elevaba más allá de las viñas del norte, una lenta floración de llamas que lamía el cielo. Los trabajadores gritaban a lo lejos, y las linternas se movían como luciérnagas por el viñedo. Alguien hizo sonar la campana del patio y la finca cobró vida. Lucía bajó corriendo las escaleras descalza, cogió un abrigo y salió volando por la puerta. Llegó a la línea de fuego, cerca de la pequeña caseta de riego, donde el humo se extendía por las colinas, como la niebla. Mark ya estaba allí, empapado en sudor, dirigiendo a los trabajadores que rociaban las viñas secas con agua y golpeaban las llamas con lonas empapadas. El fuego había alcanzado un matorral seco y se acercaba peligrosamente a los barriles almacenados en un granero lateral. ¿Dónde está la bomba de la manguera?, gritó, con la voz ronca. Muerto. Algo ha cortado la línea, respondió un trabajador. Lucía se quedó congelada un momento, con el corazón martillándole. Luego se movió, tirando de las mangueras, repartiendo cubos, tosiendo entre el humo. No pensó, solo se movió. La adrenalina se impuso al miedo. Después de casi una hora, el fuego empezó a apagarse. Las parras ennegrecidas humeaban. El cobertizo estaba medio destruido, pero los barriles se habían salvado. Mark se agachó cerca de la bomba, examinando el conducto cortado. Lucía caminó hacia él, tosiendo. Sabotaje, murmuró, sin mirarla siquiera. Sin duda. Se quedó mirando la manguera de goma, cortada limpiamente. ¿Quién haría esto?, preguntó. Se levantó y se limpió el hollín de la cara. Mucha gente quiere ver este lugar desmoronarse. Tú lo sabes mejor que nadie. La respuesta obvia le atravesó la espalda como un disparo. Javier. Mark vaciló. ¿Crees que iría tan lejos? Creo que iría más lejos. Se marchó antes de que Mark pudiera responder, con la rabia encendida en su interior. Encontró a Javier tumbado en el estudio, con un vaso de whisky en la mano, con todo el aspecto del hombre al que no había afectado el caos. El humo no le había afectado. ¡Qué conveniente!, espetó, cerrando la puerta tras de sí. Desapareces en el momento en que las llamas golpean las enredaderas. Javier ni siquiera pestañeó. Buenas noches a ti también, prima. No te hagas el gracioso. No estabas en el incendio. Porque no fui invitado a tu pequeña hoguera. Se acercó más. Una línea de bombeo fue cortada, deliberadamente. Javier dio un sorbo lento a su bebida. ¿Y crees que lo hice yo? Lucía no dijo nada. Solo se quedó mirando. Se rió amargamente. Por favor, no necesito un incendio provocado para demostrar que este viñedo está maldito. Deja que se pudra. Ambos sabemos que no vale la pena salvarlo. Solo lo dices porque llevas años robándole. Se levantó lentamente con la cara cambiada. Estás caminando sobre terreno delgado, Lucía. ¿Sí?, dijo ella dando un paso adelante. ¿Por qué han estado indagando en los registros? Has estado moviendo dinero a cuentas personales, vendiendo futuros de uva a compradores fantasmas. Eres un fraude andante. Sus ojos se oscurecieron. ¿Crees que alguien te va a escuchar a ti antes que a mí? Tú eres la hija pródiga que huyó. Yo soy la que se quedó. Te quedaste, siseó, porque pensaste que Emilio te lo dejaría todo a ti. Y ahora tienes miedo, porque no lo hizo. Apretó la mandíbula. Por un momento Lucía pensó que se abalanzaría sobre ella, pero en lugar de eso, sonrió fríamente.
Estás desenterrando cadáveres, Lucía. Cuidado que no te tire uno abajo. Giró sobre sus talones, con la sangre martilleándole en los oídos. De vuelta en su habitación, se quedó junto a la ventana abierta, dejando que el aire fresco le bañara la cara. El humo seguía flotando a lo lejos, mezclado con el olor a tierra quemada y ceniza. Volvió a mirar la botella. TFRSV-01. El proyecto final de su madre. El sabor de los secretos. Y en algún lugar, en la bruma del fuego y las mentiras, Ramón Teixidó seguía observando. Seguía esperando. Lucía se sirvió una copa del misterioso vino y bebió un sorbo largo y lento. Sabía a crepúsculo, a tierra y a finales. Pero también comienzos. Lucía se quedó mirando la placa pulida de la entrada del edificio. Archivo de propiedad mercantil. Logroño. La ciudad zumbaba a su alrededor con el ritmo de los días laborables. Taxis tocando el claxon, escolares saltando junto a la fuente y parejas tomando cortados en cafés a la sombra. Pero Lucía no estaba aquí por ocio. Estaba aquí para desenterrar nombres que se negaban a permanecer enterrados. Dentro, la empleada tras la mampara de cristal ojea su papeleo. ¿Solicitas acceso a las explotaciones para Viñedo Ferrer? Lucía asintió. Necesitaremos identificación, y hay una tasa de tramitación. Se deslizó sobre su identificación y se inclinó ligeramente. Soy la copropietaria. Es urgente. La finca está en revisión tras la muerte de don Emilio Ferrer. El empleado arqueó una ceja, pero le pasó un papel para que firmara. 45 minutos más tarde, Lucía estaba sentada sola en una sala de lectura estéril, con las luces fluorescentes zumbando débilmente por encima. Tenía delante una gruesa carpeta con la inscripción Viñedo Ferrer Holdings 2006-2015, cuyo lomo crujía al abrirla. Olía a tinta vieja y a verdades olvidadas. Hojeó escrituras de propiedad, contratos de distribución anteriores, hasta que un nombre le saltó a la vista, oculto en la letra pequeña de una reestructuración patrimonial de 2013. Aurea Capital Investments, accionista 18%, intermediario registrado de R. Teixidó. Se le cortó la respiración. Ahí estaba, Ramón Teixidó, vinculado al viñedo no como un donante pasajero, no como un secreto de amante privado, sino como un propietario silencioso. La empresa había canalizado dinero hacia las operaciones de Ferrer durante la casi quiebra del viñedo hace más de una década, la misma época en que su madre preparaba una nueva mezcla de reserva, la misma época en que murió. Lucía se recostó en la silla de plástico, con la mente acelerada. ¿Por qué nadie de la familia lo había mencionado nunca? ¿Por qué no se le mencionaba en el testamento de Emilio? ¿Y por qué Javier no había dicho nada? Porque no estaba destinado a ser encontrado. Siguió leyendo. Un documento, un memorándum interno entre dos ejecutivos de Aurea Capital, hacía referencia a una retirada del viñedo apenas un mes después de la muerte de Teresa. El memorándum estaba marcado como confidencial. El cliente recibió instrucciones de poner fin a la inversión tras un incidente, conflicto personal irrecuperable, liquidación tramitada bajo cláusula discrecional. Lucía parpadeó. ¿Qué incidente? La fecha coincidía con el día del funeral de su madre. Respiró entrecortadamente. No se trataba solo de un inversor financiero que se alejaba de una mala rentabilidad. Se trataba de algo personal, emocional y deliberado. Mientras recogía sus apuntes y metía los documentos copiados en el bolso, un hombre mayor que estaba en la mesa de al lado la miró de reojo. Perdón, dijo en voz baja. ¿Es usted la hija de Teresa Ferrer? Lucía se quedó helada. Sí. ¿Por qué? El hombre asintió lentamente. Solía trabajar en CaixaBank. Me acuerdo de ella. Siempre entraba como si fuera la dueña del mundo. Una mujer feroz. Lo era, dijo Lucía en voz baja. Ella solía venir con un hombre a veces. No era su marido. Alto, pelo plateado, traje elegante. ¿Conoces el tipo? Lucía tragó saliva. ¿Recuerdas su nombre? No, pero la gente murmuraba. Decían que era uno de esos multimillonarios catalanes que compran propiedades y desaparecen. Alguien dijo que compró un castillo cerca de Pamplona y lo llenó de libros y silencio. Un escalofrío recorrió la piel de Lucía.
Después de darle las gracias, volvió a salir a la luz del sol. La ciudad ya no era cálida. El viento se había levantado y movía las hojas de otoño por la plaza. Sacó el móvil y buscó a Ramón Teixidó. No hay fotos, nada de redes sociales, solo artículos financieros con titulares vagos. El financiero fantasma del norte, el inversor desaparecido, el fantasma de Áurea. Su nombre estaba en todas partes y en ninguna parte. Una sombra. No se fijó en Mark hasta que estuvo apoyado en su coche de alquiler, con los brazos cruzados. ¿Ahora me sigues?, preguntó ella, no del todo sorprendida. Desapareciste. Marisol estaba preocupada. Siempre se preocupa. Mark la miró más de cerca. ¿Has encontrado algo? Lucía asintió y abrió el coche. Sube. Te lo explicaré por el camino. ¿De camino a dónde? Encontrar a alguien que recuerde el día en que murió mi madre, dijo deslizándose al volante. Creo que he estado haciendo las preguntas equivocadas. Mark dudó, luego se subió a su lado. ¿Cuál es la correcta? Lucía giró la llave, con los ojos fijos en la carretera. ¿Quién querría tanto su silencio que compraría un viñedo entero para conservarlo? La cosecha había comenzado. A primera hora de la mañana, el viñedo zumbaba como una colmena. Las podadoras cortaban las cepas cargadas de uvas tempranillo. Las cestas se llenaban de frutos oscuros y las risas flotaban sobre las hileras como música. El aire olía a rocío, a hojas calentadas por el sol y a pieles aplastadas. Por primera vez desde su regreso, Lucía sintió algo parecido a la alegría. Estaba enterrado bajo capas de tensión y ceniza, pero estaba ahí. Se había levantado con el sol, se había hecho un nudo en los rizos y se había arremangado. Los trabajadores se sorprendieron al verla arrastrando cestas junto a ellos, pero le hicieron sitio. Al mediodía, sus manos estaban pegajosas de jugo, sus brazos arañados y su corazón extrañamente ligero. Mark apareció a su lado justo antes del almuerzo, con un termo en la mano y una sonrisa torcida. «Te vas a destrozar la espalda», le dijo, pasándole el café. Bebió agradecida. «Al menos si muero, moriré demostrando que soy el digno heredero». Se rió entre dientes y se apoyó en un poste de madera. «No necesitas demostrar nada, Lucía». «Creo que sí». «¿A quién?» «Emilio está muerto. Javier es una cucaracha. Los trabajadores están más pendientes de lo que haces que de lo que dices. Y tú estás aquí. Has vuelto». Lucía no contestó. Miró las hileras de viñas, pesadas y temblorosas bajo el peso de la fruta y la expectación. Mark siguió su mirada. «Esta era la época favorita de tu madre». «Lo recuerdo», dijo en voz baja. Bajaba por la mañana temprano con un cuaderno y probaba las uvas. Hablaba con ellas como si fueran viejas amigas. Ella creía que el vino tenía memoria. Lucía se volvió hacia él. «¿Y tú?», se encogió de hombros. «Creo que la gente lo hace, y lo volcamos todo en lo que hacemos». Permanecieron allí un momento, el silencio extendiéndose entre ellos como un hilo. Finalmente Mark se volvió hacia ella, con voz más tranquila. «Lucía, hay algo que deberías saber». Ella le miró, recelosa. «Hace años tu abuelo me ofreció un trato, un futuro, aquí, con poder, si accedía a casarme con la familia». Lucía parpadeó. «¿Qué? Tú no», añadió rápidamente. «Tu prima, la hermana de Javier, antes de irse a Suiza. Fue un movimiento político. Emilio quería a alguien ligado al viñedo. No le importaba el amor, le importaba el legado». Lucía sintió que algo se le retorcía en el pecho. «¿Y dijiste que no?». Mark asintió. «Vine aquí a hacer vino, no a casarme para lucrarme». Exhaló sin saber si sentía alivio o algo más cercano a la pena. «Supongo que nunca me di cuenta de cuánta gente jugaba», murmuró. Mark la miró seriamente. «No todo el mundo». Sus miradas se cruzaron, y de repente, a Lucía no le importaban ni Javier, ni Teixidó, ni las cláusulas de herencia. Se inclinó hacia ella y Mark la recibió a medias. El beso fue tranquilo, cuidadoso al principio, como una pregunta. Pero luego se intensificó. La urgencia aumentó en sus cuerpos como el calor de la tierra. Cuando se separaron, el mundo a su alrededor había enmudecido, salvo por el susurro del viento entre las enredaderas. Lucía apretó la frente contra la suya. «Lo he deseado», admitió. «Yo también», susurró.
pero la culpa rondaba cerca como una sombra. Dio un paso atrás, pasándose los dedos por los labios. Deberíamos irnos. Los trabajadores están esperando. Mark asintió, pero sus ojos se detuvieron en ella un instante más antes de apartarse. Mientras caminaban de vuelta hacia el granero, con el sol brillando en lo alto, Lucía no podía evitar preguntarse cuánto duraría aquel momento y cuánto más podría perder antes de encontrar algo que pudiera conservar. El aire de la bodega era fresco y pesado, como siempre, pero esta noche parecía aún más frío. El olor rancio de las barricas de roble y del vino añejo llenaba los pulmones de Lucía, familiar pero inquietante. Había evitado este lugar desde su regreso. Algo en las sombras profundas y en las hileras de botellas alineadas como soldados la inquietaba, pero esta noche no podía mantenerse alejada. La bodega era inmensa, se extendía bajo la casa como un laberinto de piedra y madera, impregnado del aroma del pasado del viñedo. Cada vez que Lucía descendía a esta sala, tenía la sensación de adentrarse en una historia olvidada. Cada botella, cada barrica, guardaba los años de la historia de su familia, los triunfos y las tragedias, las alegrías y los pesares. Y todo estaba aquí, esperando a ser descubierto. Se dirigió hacia el fondo, pasando por delante de las hileras de barriles que se erguían como centinelas silenciosos. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra, suaves pero firmes. Sabía a dónde tenía que ir. La vieja puerta a la que conducía al almacén privado de su madre. Siempre había estado cerrado, cerrado y sellado. Su madre había guardado secretos en esa habitación, secretos que Lucía nunca había conocido ni cuestionado. Hasta ahora. Lucía había encontrado la llave ese mismo día, escondida detrás de una foto en el estudio de su madre. Era sencilla, sin marcas, pero encajaba perfectamente en la cerradura. Su corazón se aceleró al llegar a la puerta. No tenía ni idea de lo que encontraría dentro, pero sabía que no podía esperar más. Las respuestas tenían que estar aquí. Respirando hondo, giró la llave y abrió la puerta. La habitación era pequeña y estaba tenuemente iluminada por una única bombilla que colgaba del techo. En las paredes había estanterías apiladas con botellas de vino, algunas cubiertas de polvo y otras cuidadosamente etiquetadas. La mirada de Lucía se posó inmediatamente en una colección de botellas al fondo de la habitación. Eran diferentes de las demás. Las etiquetas estaban descoloridas y la letra era casi ilegible. Se acercó a la botella más cercana y la examinó de cerca. Era oscura, el cristal teñido de un verde intenso, y la etiqueta solo tenía una nota manuscrita. TF Error SUB 1. Se le cortó la respiración. Era esta, la misma etiqueta que había visto en el despacho de su madre. La botella que había estado escondida, oculta a la vista. Su madre había mantenido este vino, esta cosecha en particular, oculta a todo el mundo. Lucía supo en ese instante que, fuera lo que su madre había estado planeando, esta botella formaba parte de ello. Pero, ¿cuál era su significado? Lucía volvió a echar un vistazo a la habitación. Había otra estantería repleta de libros, la mayoría revistas de negocios e informes financieros. Su madre siempre había sido muy meticulosa con los registros. Lucía cogió un libro de contabilidad y hojeó las páginas. La mayoría de las anotaciones eran normales, pero al hojear hacia el final encontró una serie de notas manuscritas. La letra era inconfundible, las había escrito su madre. Estaban fechados el 12 de julio de 2013. Las anotaciones detallaban una serie de transacciones. Grandes sumas de dinero que se movían por varias cuentas, todas vinculadas a Aurea Capital Investments. El nombre se grabó a fuego en la memoria de Lucía, Teixido. Su madre había estado tratando con él, y los registros mostraban que no era una inversión casual. Había referencias a negociaciones personales, reuniones confidenciales y cláusulas discrecionales. A Lucía le temblaban las manos al hojear las páginas. Su madre había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que Lucía se había dado cuenta. Un negocio, sí, pero también algo mucho más personal. Y luego, al final del libro, había una última anotación. Preparen la reserva. Es hora de partir. A Lucía se le apretó el pecho. ¿Irse?
¿Planeaba su madre abandonar el viñedo? ¿O planeaba dejarlos a ellos, a su familia? Los Ferrer habían sido toda la vida de su madre, su legado. ¿Qué había pasado para que quisiera marcharse? La mente de Lucía se agitó. La verdad empezaba a tomar forma, pero aún estaba incompleta. Tenía las piezas, las botellas misteriosas, el libro de contabilidad secreto, los rumores susurrados sobre la relación de su madre con Teixidó. Pero necesitaba más. De repente, oyó pasos que se acercaban. Cerró rápidamente el libro de contabilidad y se dio la vuelta para ver a Mark en la puerta, con cara de preocupación. ¿Qué haces aquí abajo?, preguntó con voz suave. Lucía dudó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza, pero entonces decidió contárselo todo. El viñedo, su madre, el hombre misterioso, todo parecía una telaraña que no podría desenredar sola. Busco respuestas, dijo en voz baja, acercándose a él, y creo que las he encontrado. Mark enarcó una ceja. ¿Qué respuestas? Lucía respiró hondo. Mi madre estaba liada con Ramón Teixidó. Tenía un negocio con él, y creo que por eso se ha ido. El rostro de Mark se puso serio. ¿Teixidó? He oído hablar de él. No es el tipo de hombre con el que nadie quiere involucrarse. Lo sé, dijo Lucía, con la voz teñida de frustración. Pero creo que es más profundo que eso. Hay algo en su muerte, en este viñedo, que no tiene sentido, y Teixidó está en el centro de ello. Mark se acercó un poco más y le miró a los ojos. Lucía, esto es peligroso. No sabes a lo que te enfrentas. Lo sé, susurró, pero tengo que saber la verdad. Por ella, por todos nosotros. Mark no dijo nada. Simplemente dio un paso adelante y la abrazó con suavidad. Por un momento Lucía se relajó contra él, sintiendo el peso del pasado oprimiéndole el pecho. Pero ella sabía que no había terminado. No había hecho más que empezar. Al día siguiente de su descubrimiento en el sótano, Lucía no podía evitar la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella. El peso de los secretos de su madre, las inversiones ocultas, la conexión con Teixidó, todo se arremolinaba en su mente como una tormenta a la que no podía escapar. Tenía que descubrir la verdad, por fea que fuera. Mark se había marchado temprano aquella mañana, probablemente para seguir trabajando en la cosecha, pero Lucía sabía que no podía esperar más. No se había visto a Javier en todo el día, lo cual era inusual. Había estado merodeando por la finca como una sombra desde su regreso, pero ahora no aparecía por ninguna parte. Era el momento de enfrentarse a él. Lo encontró en el despacho, como sospechaba. Javier estaba recostado en un sillón de cuero gastado, con un vaso de whisky medio vacío en la mano y su habitual sonrisa de satisfacción. Levantó la vista cuando ella entró. Un destello de irritación cruzó sus facciones antes de disimularlo con su arrogancia habitual. Vaya, vaya, la hija pródiga vuelve a pedir más, dijo con tono burlón. No estoy aquí para tus juegos, Javier, dijo Lucía, cruzándose de brazos. Estoy aquí por respuestas. Enarcó una ceja divertido. ¿Y qué respuestas serían esas? Has estado ocultando algo, empezó, con voz firme pero intensa. Sé lo del dinero que has estado desviando de la finca. Las facturas falsas, las empresas fantasma y las inversiones de Teixidó. La sonrisa de Javier vaciló, pero solo un segundo. Se inclinó hacia adelante y dejó el vaso con un tintineo. No sabes de lo que hablas, Lucía. No tienes ni idea. No soy estúpida, Javier, espetó. Has estado llevando este viñedo a la ruina, llenándote los bolsillos mientras todos los demás tenemos que recoger los pedazos. Y lo has hecho con el dinero de Teixidó. Así que dime, ¿por qué? La miró fijamente durante un largo momento, con la mandíbula apretada. Luego, con una fuerte exhalación, se reclinó en la silla y se pasó una mano por el pelo. La bravuconería que había mantenido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo, pero aún no había terminado. ¿Quieres la verdad?, preguntó con voz repentinamente fría. La verdad. Teixidó iba a quedárselo todo. Hace años se ofreció a comprar el viñedo, pero tu madre lo rechazó. Era demasiado orgullosa, demasiado testaruda. Pero no era tan inocente como crees. Se involucró con él, Lucía. Hizo tratos, le prometió cosas. Intentaba proteger el viñedo,
pero al final no se protegió a sí misma. A Lucía le dio un vuelco el corazón. ¿Qué estás diciendo? Digo que a tu madre se le fue la olla. Pensó que podía controlar a Teixidó, pero no pudo. Y entonces, cuando ella intentó dejarle fuera, cuando ella quiso dejar el negocio, él tomó represalias. No quería que ella lo dejara. Y ahí fue cuando todo salió mal. Ella pensó que podía protegerte a ti y al viñedo, pero no pudo. Y yo he estado intentando arreglarlo desde entonces. A Lucía se le apretó el pecho. Así que te vendiste. Javier se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. No, he estado intentando mantener las cosas en su sitio. Si crees que soy el malo de todo esto, te equivocas. Yo no quería esto. Pero cuando todo empezó a desmoronarse tras la muerte de tu madre, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que todo se hundiera? Traté de mantenerlo funcionando, para evitar que tuvieras que lidiar con ello. No sabes lo que es llevar esta carga, Lucía. Lucía retrocedió, estupefacta por la ferocidad de sus palabras. Siempre había pensado que Javier era un hombre movido por la codicia y la ambición, pero oírle hablar con tanta desesperación era inquietante. Sin embargo, ahora la verdad estaba clara. Javier había caído en la red, igual que su madre. Presionó hacia adelante, con la voz temblorosa por el peso de todo lo que había aprendido. Javier, no puedes arreglar esto. Has estado mintiendo a todo el mundo, y eso me incluye a mí. Has estado robando en la viña. Te has liado con Teixidó. Ahora no puedes hacerte el mártir. Estoy intentando arreglarlo, gruñó. Siempre eres intentado salvarlo. Y tú vas a destruirlo todo, escarbando en esos viejos fantasmas. A Lucía se le heló la sangre. Estáis mintiendo. Todos estáis mintiendo. El rostro de Javier se transformó en algo más oscuro, mucho más peligroso. Crees que lo sabes todo, ¿verdad? ¿Crees que puedes entrar aquí, hacerte el héroe y arreglar todos los errores? No sabes ni la mitad. Se apartó de ella y se paseó por la habitación mientras despotricaba. No sabes lo que he tenido que hacer, lo que he tenido que sacrificar para mantener este lugar en pie. ¿Crees que quería hacerlo? ¿Crees que quería estar atado a ese monstruo? A Lucía se le heló aún más la sangre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Javier dejó de pasearse, con la cara contorsionada por la furia y el arrepentimiento. Teixidó la mató. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y oscuras. ¿Qué? Él la mató. Mató a mi hermana. Su voz era baja, ronca, pero no había duda del crudo dolor en sus ojos. Él mató a Teresa. El corazón de Lucía se detuvo. El mundo a su alrededor se desdibujó. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Susurró ella con la voz temblorosa. Los puños de Javier se cerraron a los lados, y por un momento, fue un hombre deshecho por el peso de su propia culpa. Teixidó no quería que se fuera. Intentaba salir, intentaba tomar el control, y cuando ella rechazó su oferta, cuando ella cortó con él, lo hizo. Hizo que la mataran. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se movía bajo ella. Su mente se tambaleaba, demasiadas piezas encajaban a la vez, y sin embargo, no podía respirar. No podía pensar. Su madre había sido asesinada. Y Ramón Teixidó, el hombre que tanto había prometido a su familia, estaba detrás. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para seguir controlándolo todo? Las mentiras eran más de lo que Lucía podía procesar. Pero una cosa estaba clara. La verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Lucía se quedó helada, con el peso de la confesión de Javier cayendo sobre ella como un maremoto. El corazón le latía con fuerza y respiraba entrecortadamente. El aire de la oficina le resultaba sofocante, cargado de secretos y verdades no dichas. Quería gritar, correr, hacer algo, pero lo único que podía hacer era quedarse allí, mirando al hombre que acababa de destrozar todo su mundo. «Estás mintiendo», logró decir, aunque su voz era débil. «Estás mintiendo». Javier negó con la cabeza, con el rostro retorcido por la angustia. «Ojalá lo fuera, pero no lo soy. Teixidó la mató, Lucía. Tu madre intentaba hacerse con el control de este lugar, y él no podía dejarla marchar.
Necesitaba su silencio. No, susurró Lucía. No, no pudo haber. Lo hizo, espetó Javier, con las manos temblorosas a los lados. No lo entiendes. Teixidó es un monstruo, y no le importaba a quién tuviera que destruir para conseguir lo que quería. Iba a destrozar el viñedo, y yo no podía permitírselo. Así que hice tratos. Hice sacrificios. Pero lo único que no podía controlar era a ella. Y cuando ella trató de dejarlo, su voz se entrecortó y sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Ella pensó que iba a proteger este lugar, pero al final todo fue en vano. Lucía se tambaleó hacia atrás, agarrándose con la mano al respaldo de la silla para apoyarse. La verdad era demasiado para soportarla. Su madre había sido asesinada, no en un accidente ni por un descuido. No, había sido una elección. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho su madre para que Ramón Teixidó estuviera tan desesperado por silenciarla? ¿Qué había sabido? ¿Y por qué Javier había esperado todos estos años para contárselo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz de Lucía se quebró. La rabia finalmente se liberó. ¿Por qué me dejaste creer que simplemente había muerto? Los ojos de Javier brillaron de culpabilidad. No sabía qué hacer. Pensé que si me callaba, si mantenía el viñedo, todo se arreglaría. Pero no fue así. Nunca lo hace. Y ahora hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Ahora Teixidó sigue aquí. Sigue manejando los hilos. Y no sé cuánto tiempo más podré mantenerlo al margen. ¿Fuera? Repitió Lucía. Has estado trabajando con él todo este tiempo. Me has estado mintiendo. A todo el mundo. Intentaba salvar este lugar, espetó Javier. Intentaba evitar que se viniera abajo. No quería que te involucraras. No te merecías nada de esto. ¿Crees que no merezco la verdad? Siseó. ¿Crees que me has estado protegiendo? Me has estado mintiendo durante años, tomando decisiones a mis espaldas. ¿Y crees que no merezco saber la verdad? Por un momento solo hubo silencio entre ellos. Javier la miró, sus ojos llenos de algo que ella no podía nombrar. Pero no era culpa. Era algo más frío, algo más oscuro. «¿Crees que soy el villano en todo esto, verdad?», dijo en voz baja. «Pero no sabes cómo es. No sabes lo que he tenido que hacer, las decisiones que he tenido que tomar». Lucía apretó los puños, sintiendo el peso de todos los años de traición. «Tú elegiste esto. Tú elegiste callar. Elegiste a Teixidó por encima de tu propia familia, por encima de tu propia hermana». El rostro de Javier se tensó. Sus ojos se entrecerraron. «¿Crees que tuve elección? ¿Crees que podría haber hecho algo diferente?» Teixidó no te deja margen de elección. Una vez que estás dentro, estás dentro. Y si intentas salir, te destruirá. Lo destruirá todo. A Lucía se le revolvió el estómago cuando las piezas empezaron a encajar. Teixidó había sido el que había movido los hilos todo el tiempo. Él era quien había llevado a su familia a la ruina, quien había orquestado la muerte de su madre, quien los había tomado a todos por tontos. Y ahora, Lucía era la última en pie. «Entonces tomaré mi propia decisión», dijo, con voz baja y firme. «No dejaré que se salga con la suya. No dejaré que nos quite todo». La expresión de Javier se suavizó, pero solo por un momento. «Estás cometiendo un error. No entiendes de lo que es capaz». «Lo entiendo», respondió Lucía, con los ojos fríos por la determinación. «Y voy a hacerle pagar por todo lo que ha hecho. Por mi madre, por este viñedo, por todas las mentiras». Javier dio un paso adelante, con rostro suplicante. «Lucía, no. No estás preparada para esto. No sabes hasta dónde llega esto. Teixidó es poderoso. No puedes enfrentarte a él sola». «No me importa», dijo ella, apartándose de él. «No lo hago por ti, lo hago por mi madre y por mí». Al salir del despacho, Lucía sintió que un fuego ardía en su interior. La verdad había sido dolorosa, pero también la había liberado. La muerte de su madre no había sido un accidente. Había sido un asesinato. Un movimiento calculado de un hombre que creía que podía controlarlo todo. Pero Lucía no se lo iba a permitir. Estaba harta de ser un peón en el juego de otros. Iba a recuperar lo que era suyo, y no iba a parar hasta hacer pagar a Teixidó por todo lo que había hecho. La noche del baile de la luna de la cosecha
llegó con la suave luz dorada de un sol menguante. El viñedo había cobrado vida para una última celebración antes de que se sellaran las últimas botellas, antes de que terminara el trabajo de la temporada. Lucía estaba de pie en la terraza, contemplando las hileras de viñas, ahora bañadas por el suave resplandor de las cuerdas de luces que se extendían de árbol en árbol. Los trabajadores y los invitados se arremolinaban, riendo y brindando bajo las estrellas. El mundo parecía casi en paz, como si nunca hubiera pasado nada. Pero Lucía sabía que no. Esta noche no se trataba de celebrar. Se trataba de poder y control, y del juego final entre las personas que habían estado manejando sus hilos. El baile había sido idea suya, una forma de reunir a todo el mundo y mantener la pretensión de unidad mientras ella profundizaba en la verdad de... Pero también le dio la oportunidad de enfrentarse a las personas que se habían escondido en las sombras. Taishido venía esta noche. La idea de verle en persona, un hombre del que solo había oído hablar en susurros, le aceleraba el corazón. Él estaba detrás de todo, de la muerte de su madre, de la casi destrucción del viñedo, de las traiciones de Javier. Y ahora iba a entrar en su vida de la forma más pública posible, como si fuera una especie de rey, mientras que ella sería la reina que lo derribó. A Lucía se le cortó la respiración al girarse hacia el ruido de pasos. Mark se acercaba, vestido con un traje negro y el pelo despeinado para la ocasión. Estaba callado, con los ojos cargados de pensamientos cuando llegó a su lado. «Todo está listo», dijo, mirando a las puertas del salón de baile detrás de ella. «Los invitados están llegando y se está sirviendo el vino». Asintió con la cabeza, pero no había alegría en su expresión. Había jugado a este juego el tiempo suficiente, y ahora estaba dispuesta a llevarlo a cabo. Él estará aquí pronto. Mark siguió su mirada. Sus ojos se entrecerraron al reconocer la tensión en su cuerpo. «Lucía, no tienes que hacer esto sola. Nos enfrentaremos a él juntos». «Tengo que hacerlo sola», dijo en voz baja. Sus ojos se clavaron en los de él. «Esta es mi lucha. No puedo confiar en nadie más para arreglarlo». Le cogió la mano con suavidad. «Entonces estoy aquí, pase lo que pase». A Lucía se le apretó el pecho. Quería creerle. Quería creer que era solo un momento, que podrían atravesar juntos la tormenta y salir del otro lado. Pero todo estaba a punto de cambiar y no sabía si estaba preparada para ello. «Gracias», dijo ella en voz baja, apretándole la mano. El momento se prolongó entre ellos, lleno de palabras no dichas, hasta que una voz repentina los interrumpió. «Lucía, querida, estás radiante». Lucía se giró despacio, con el corazón acelerado al verle por primera vez. Ramón Teixidó, en carne y hueso. Era alto, vestía impecablemente un traje oscuro a medida, y su pelo plateado brillaba a la luz de la luna. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero había algo inquietantemente encantador en él, algo que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado. No sonreía, pero su forma de moverse tenía cierto carisma, como la de un depredador que vigila sus dominios. Lucía forzó una sonrisa. «Señor Teixidó, me alegro de que haya podido venir». «Yo no me lo perdería», dijo suavemente, con la mirada entre Lucía y Mark. «Es un momento histórico, después de todo». «Un momento histórico», repitió Lucía, con una voz que apenas disimulaba su creciente enfado. «¿Qué te hace pensar que este es tu momento?» Teixidó sonrió, con una pizca de diversión en los ojos. «Eres una mujer muy lista, Lucía, pero ya deberías saberlo. El viñedo no es lo único que hay que salvar». Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas del peso de su pasado, de sus secretos. Lucía se obligó a mantenerse firme, pero por dentro se le aceleró el pulso. «Creo que ha abusado de su hospitalidad, señor Teixidó», dijo, con voz firme pero fría. Teixidó rió suavemente y se acercó. «Los dos sabemos que me necesitas, Lucía. Llevas tiempo jugando a este juego, pero al final, ya verás, yo tengo todas las cartas». Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Su aliento olía ligeramente a humo de puro y a vino caro, y Lucía no pudo evitar sentir el escalofrío de su presencia. Cada palabra que pronunciaba destilaba una arrogancia que le revolvía el estómago. «Eso ya lo veremos», respondió Lucía, con un susurro de desafío en la voz. La sonrisa de Teixidó no vaciló en ningún momento, pero algo brilló en sus ojos. Una advertencia, tal vez. Miró entonces a Mark,
evaluándolo con una breve mirada. «Veo que has traído un compañero», dijo, con voz demasiado suave. «Interesante». Mark no se inmutó. «Estoy aquí para asegurarme de que todo va bien, nada más». Teixido ladeó ligeramente la cabeza, considerándolo. «Ah, un protector. Qué pintoresco». Lucía no podía más. La fachada, las mentiras, los juegos. Era hora de enfrentarse a él. «Basta de teatro, Teixido», dijo ella, su voz cortando la tensión. «Tú mataste a mi madre». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Las risas en el salón de baile parecieron desvanecerse, y por un momento, todo quedó en calma. La expresión de Teixido no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Tu madre era una mujer complicada, Lucía. Tenía ambiciones que iban más allá de su posición. Y cuando fracasó, bueno, ya sabes el resto». «No», dijo Lucía con firmeza, dando un paso adelante. «Tú la mataste. La mataste porque se negó a hacer lo que tú querías. La silenciaste. Y crees que puedes entrar aquí y fingir que no ha pasado nada». La sonrisa de Teixido se desvaneció. «Estás jugando a un juego peligroso, Lucía. No sabes a lo que te enfrentas». «Sé exactamente a lo que me enfrento», replicó ella con voz feroz. «Eres un asesino, y voy a asegurarme de que el mundo lo sepa». Por primera vez, la tranquila fachada de Teixido se resquebrajó, aunque solo fuera ligeramente. «Te arrepentirás», dijo en voz baja, como una amenaza. Pero Lucía no tenía miedo. Ya había tomado su decisión, y no iba a echarse atrás ahora. La noche después del baile de la luna, de la cosecha, Lucía no podía dormir. Estaba despierta en la penumbra de su habitación, con la mente aturdida por todo lo ocurrido. La amenaza de Teixido aún resonaba en sus oídos, al igual que la fría comprensión de hasta qué punto la controlaba. Sabía exactamente cómo manipular a su familia. Sabía exactamente cómo destruir a su madre, y había funcionado. Pero Lucía no iba a dejarle ganar, ni ahora ni nunca. La mañana siguiente al baile, la finca se sumió en un caos silencioso. Los trabajadores estaban nerviosos, y los rumores del enfrentamiento de Lucía con Teixido circulaban por las viñas. La tensión era palpable, y Lucía sabía que se acercaba el golpe final. Había tomado una decisión. No iba a dejar que el viñedo cayera en sus manos. No iba a permitir que siguiera manejando los hilos. Tenía que actuar ya. Se vistió rápidamente, se calzó las botas y un pesado abrigo, y se dirigió al edificio principal de producción del viñedo. La habitación estaba en penumbra, y solo la luz parpadeante de algunas lámparas proyectaba sombras sobre las hileras de botellas que aún esperaban a ser cerradas. El aroma del vino en fermentación flotaba en el aire, mezclado con la fresca brisa otoñal que entraba por las ventanas abiertas. La cosecha había sido buena, la fruta rica y madura, pero ahora todo estaba contaminado por la presencia de Teixido. Mark ya estaba allí, como de costumbre. De pie junto al largo mostrador, examinaba un conjunto de botellas y ordenaba las etiquetas. «Has llegado pronto», dijo Lucía en voz baja, con la voz cruda por la falta de sueño. Mark levantó la vista y sus facciones se mostraron preocupadas. «Lucía, no tenías por qué hacerlo sola. Deberíamos haberlo repasado juntos. No hay necesidad de precipitarse». «No tengo tiempo que perder», respondió ella, pasando junto a él y dirigiéndose al otro extremo de la sala, donde el último lote de Tempranillo esperaba a ser embotellado. Pasó los dedos por las etiquetas. TF Reserva, como las botellas que su madre había escondido en la bodega, como las que su madre había querido proteger. El peso de todo era insoportable, pero Lucía siguió adelante. «Tenemos que asegurarnos de que el viñedo está bien protegido», dijo con voz firme. «Teixido no puede tenerlo. No puede tenerlo todo». Mark la siguió, con el ceño fruncido por la preocupación. «Lucía, no puedes acabar con él sola. No sabes de lo que es capaz». «No voy a derribarlo sola», dijo. Sus ojos se encontraron con los de él. «Estoy haciendo lo que mi madre no pudo. Estoy terminando lo que ella empezó». Mark vaciló y luego asintió. Ahora lo entendía. No había forma de detenerla. Empezaron a trabajar en silencio, con el sonido de las botellas que se descorchaban y se llenaban de vino llenando el espacio entre ellas. Las manos de Lucía se movían con precisión, cada acción firme y deliberada. Pensó en su madre,
en cómo había trabajado siempre con tanta gracia y confianza. Lucía no lo hacía solo por sí misma, lo hacía por su madre, por el viñedo, por todo lo que se había perdido. Mientras se sellaba el último lote de vino, Lucía se limpió las manos en una toalla y miró a Mark. Estaba cerca de la puerta, observándola atentamente. «¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora, verdad?», preguntó con voz dura. Mark asintió. «Tenemos que asegurarnos de que Teixido no pone sus manos en el último cargamento. No podemos dejar que controle el futuro de este lugar». Lucía dio un paso hacia él, con determinación en los ojos. «No lo haremos. Nos aseguraremos de ello». Se dirigieron a la parte trasera del edificio, donde estaba el almacén, y Lucía abrió la puerta con un giro brusco de la llave. Dentro, pilas de cajas de vino estaban perfectamente ordenadas, listas para ser enviadas. Pero Lucía sabía que la clave de todo estaba en una última caja. Sacó una caja pequeña y sencilla, la tapó con cuidado y descubrió una serie de botellas, cada una de ellas marcada con TF Reserve. Eran las botellas que su madre había escondido, las que había querido proteger. Los dedos de Lucía rozaron los corchos, y en los pequeños detalles aún era visible la leve huella de las intenciones de su madre. «Esto es todo», dijo Lucía en voz baja. «Este es el legado». Mark se puso a su lado y le puso la mano en el hombro. «Nos aseguraremos de que siga así». El corazón de Lucía latía con fuerza al ver cómo colocaban las etiquetas en las botellas. Ya no se trataba solo de vino. Se trataba de recuperar el legado de su familia, de tomar el control de algo que había sido destrozado por la traición y la mentira. Teixido no iba a salirse con la suya, ni ahora ni nunca, ni nunca. Cuando la última caja fue precintada y preparada para el transporte, Lucía sintió que le invadía una sensación de finalidad. La batalla no había terminado, pero este era un punto de inflexión. Ahora tenía el poder, tenía la verdad. Mark se dirigió hacia la puerta sin dejar de mirarla. «¿Estás preparada para esto?», dijo, con voz tranquila pero llena de convicción. Lucía asintió, con la mirada fija. «Tengo que estar». El embotellado final estaba hecho. Ahora todo lo que quedaba era la lucha por el control. Y Lucía estaba dispuesta a recuperarlo. El sol apenas había comenzado a salir sobre La Rioja, proyectando suaves tonos rosados sobre el viñedo. El aire era fresco, con la promesa del otoño, y el silencio que se había instalado en la finca tras el baile era inquietante. Lucía estaba en el balcón de la antigua habitación de su madre, con los dedos agarrados a la barandilla, mientras contemplaba las viñas que se extendían sin fin ante ella. Lo había conseguido. Las últimas botellas estaban aseguradas. El futuro del viñedo estaba salvaguardado por ahora. Y sin embargo, el peso de todo seguía oprimiéndole el pecho. Había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Las sombras de la muerte de su madre, la manipulación de Teixido y la traición de Javier seguían flotando en el aire. Pero Lucía se había dado cuenta de algo en las últimas semanas. El viñedo, su familia y todo lo que habían construido no podían definirse por los errores del pasado. No podía definirse por Teixido ni por las mentiras que los habían unido a todos. Tenía que ser algo más. Respiró hondo y se volvió hacia la habitación, donde encontró a Mark de pie en la puerta, con los ojos llenos de preocupación, y algo más profundo. «Parece que estás pensando en algo pesado», dijo en voz baja. Lucía sonrió, aunque teñida de tristeza. «Estoy pensando en todo lo que hemos perdido, pero también todo lo que aún podemos ganar». Mark entró en la habitación y cerró la puerta con suavidad. «Has llegado muy lejos, Lucía. Lo has conseguido, y lo has hecho con todo lo que tenías. Tu madre estaría orgullosa». Lucía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había cargado con el legado de su madre durante tanto tiempo, pero al final se había dado cuenta de que su viaje no consistía solo en honrar el pasado. Se trataba de forjar un nuevo camino, uno que llevara su propio nombre y su propia visión del viñedo, uno que le permitiera curarse del daño causado. «Eso espero», dijo en voz baja, con los ojos rebosantes de emoción. «Espero poder hacer esto por ella, por todos nosotros». Mark se acercó y le cogió la mano. Su tacto era cálido y la devolvía al presente, a la realidad que tanto les había costado crear. «No estás sola en esto. Nunca lo has estado.
Hemos llegado juntos hasta aquí y seguiremos juntos. Lucía levantó la vista hacia él, con el peso de su lucha compartida reflejado en su mirada. Había sido un camino largo, lleno de dolor y decepción, pero también había estado lleno de momentos que los habían puesto a prueba a ambos. Momentos que les habían hecho más fuertes. Se acercó más a él, sintiendo la atracción de algo que había intentado negar durante tanto tiempo. La conexión entre ellos había existido desde el principio, frágil pero innegable. Y ahora, de pie en medio del viñedo que había sido la base del legado de su familia, Lucía se dio cuenta de que era allí donde quería estar. «Ya no quiero hacer esto sola», susurró, con una voz llena de serena determinación. Los ojos de Mark se ablandaron. «Entonces no lo hagas». La estrechó entre sus brazos y, durante un largo instante, Lucía se dejó hundir en el calor de su abrazo. En ese momento, todo el peso del pasado, todas las luchas y los secretos, parecieron desvanecerse. Solo existía el presente y el futuro que iban a construir juntos. Finalmente, Lucía se apartó un poco y apoyó las manos en el pecho de él, mientras lo miraba con el corazón acelerado. «Estoy preparada para esto, Mark. Para el viñedo. Para todo». Mark sonrió suavemente, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Sé que lo harás. Lo haremos juntos. Haremos de este viñedo todo lo que tu madre quería que fuera». El corazón de Lucía se hinchó con una sensación de propósito. Había encontrado algo que creía haber perdido, una sensación de paz, de pertenencia. El viñedo no era solo un lugar, era un legado, era su familia y era su futuro. Juntos salieron al balcón una vez más, con las manos entrelazadas, mientras contemplaban las hileras de viñas que se extendían ante ellos, bañadas por la suave luz de la madrugada. Ahora el mundo parecía diferente, más ligero, lleno de posibilidades. Lucía respiró hondo, con el corazón firme. Aquí había empezado todo, y aquí continuaría. Entraron juntos en el viñedo, sus pasos silenciosos sobre la tierra blanda, sabiendo que, fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían codo, con amor, con fuerza, con la viña que habían salvado y con la promesa de un nuevo comienzo.